con la ayuda de Dios, a compartir una palabra que le hemos colocado como título: ¿cómo viviremos entonces los cristianos el día de hoy? Frente a esta interrogante, frente al deterioro moral y al crecimiento de la maldad en el cual nos encontramos. No somos los únicos que nos hemos enfrentado a diferentes adversidades como cristianos en el siglo XXI, sino que ya en otro momento cristianos han pasado por esta prueba y se han hecho esta pregunta que yo le he colocado como título: ¿cómo viviremos entonces? Esta pregunta la realizó un hermano en la fe del siglo XIX de nombre Francis Schaeffer. En el tiempo en el cual él vio un incremento en la tecnología en su tiempo y se enfrentó contra preguntas que hoy nos enfrentamos nosotros. Y cuando él ve esto, él comparte unas palabras para contemplarlas en el siglo XXI. ¿Cómo viviremos los cristianos frente a los eventos que estamos viviendo? Y la respuesta que él da es aplicando la palabra correctamente en nuestro diario vivir. Esa es la forma como nosotros vamos a enfrentar el tiempo que vivimos el día de hoy, viviendo y aplicando la palabra de manera correcta, no solamente sabiendo de Dios, sino poniéndola en práctica. Hemos leído un pasaje que se encuentra en el libro de las Crónicas y nos habla acerca de una de las tribus de Israel, que es la tribu de Isaacar. Cada tribu tenía una asignación por parte de Dios. ¿Se recuerdan? Por ejemplo, la tribu de Leví era encargada ¿de qué? Del sacerdocio. ¿Se acuerdan? Ellos eran los encargados de ministrar al pueblo la palabra. De ahí viene Aarón y los descendientes de Aarón, Eleazar entre otros, que se encargaban de la ministración. De la tribu de Judá fueron los encargados de la alabanza. Y cada uno de los descendientes de la tribu se encargaban para que ellos pudieran alabar a Dios. Pero la tribu de Isaacar tenía un papel fundamental en el pueblo de Israel, y era discernir los tiempos. Ese era el trabajo de ellos. Era ver cómo vivía el pueblo socialmente, ver las situaciones y necesidades que tenía el pueblo, y con base a eso, entonces ellos comenzaban a dar una palabra de parte de Dios. Dejo un apartado ahí y vamos a ir a Hebreos capítulo 5, versículo 14. En los tiempos en los cuales leemos las Crónicas, el discernimiento tenía que ver con inteligencia espiritual, entender lo que estaba sucediendo en su entorno. Hoy, a diferencia de aquel tiempo, socialmente estamos muy comunicados y logramos saber qué es lo que está pasando rápidamente, por ejemplo, en Medio Oriente. La guerra que se ha incrementado ahora Israel con Irán, no solamente con los jordanos, sino que ahora también con Irán, pues lo tenemos al día, la estamos viendo. Entonces el discernimiento que nos habla la Biblia es de poder entender todo lo que se está viviendo. Y el discernimiento tiene que ver con discernir espiritualmente los acontecimientos y eventos que estamos viviendo. Dice Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Es decir, ¿cuántos años tenemos de ser cristianos, hermanos? ¿Cuánto tiempo tenemos de conocer a Dios? Con el paso del tiempo de conocer a Dios, somos llamados nosotros a tener o a ir teniendo madurez. ¿De ir teniendo qué, hermanos? Madurez. Es decir, somos llamados nosotros a ir teniendo madurez en nuestro diario vivir. Y qué importante es que podamos nosotros madurar. Si no hay madurez en nosotros, entonces nuestra vida no podrá tener un discernimiento adecuado. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, ¿qué, hermanos? Ejercitados. ¿Está conmigo ahí? En el discernimiento de ¿qué? Es decir, la madurez cristiana o en Cristo nos ayuda a diferenciar entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es santo y lo que es profano. Y es ahí donde Dios quiere que la iglesia en este lugar podamos tener ejercitados nuestros sentidos espirituales, que tengamos la capacidad de poder discernir si lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo o nuestras decisiones tienen que ver con Dios o no. Por ejemplo, un tema quizás muy común
en el tiempo en el cual viven los jóvenes, el tema de los tatuajes. Pastor, ¿eso qué? ¿Nos podemos tatuar los cristianos o no? ¿Qué dice la Biblia? O sea, es un tema común y corriente, que los jóvenes están expuestos a eso. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice en el libro de Levítico que no debemos de rasgarnos la piel. Ahí está. Somos templo y morada ¿de quién? Del Espíritu Santo. Por lo tanto, el cuerpo que Dios nos dio, nuestro cuerpo, es para honrar a Dios en cada una de nuestras áreas, hermanos. Entonces tenemos temas tan evidentes el día de hoy que algunos jóvenes titubean y están con su papá, con su mamá. ¿Nos tatuamos? Aunque sea un texto bíblico o el rostro de Cristo. Y ahí están debatiendo. Y a los padres les falta discernimiento. O sea, es tan claro el asunto, hermanos, que los hijos de Dios debemos de tener presentes que nuestra vida, nuestro cuerpo es para honrar a Dios. Amén. Ahora, leamos un poquito atrás, ahí mismo donde estamos en Hebreos. Versículo 12, estamos en el capítulo 5. Porque debiendo ser ya maestros, y aquí le está hablando a los cristianos hebreos, que después de un tiempo estaban titubeando con su vida cristiana. Hermanos, estamos viviendo un tiempo muy difícil. Y el tiempo Dios nos está dando alertas de que debemos de madurar y tener bien ejercitados los sentidos espirituales para la toma de decisiones. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, y aquí viene la pregunta, ¿cuánto tiempo tienes de ser cristiano? Tenemos que hacer uso del sentido común en muchas cosas que tenemos que tomar decisiones en esta tierra. Por ejemplo, yo hace un tiempo prediqué de esto, no sé si fue aquí o en otra iglesia. Los jóvenes, ¿saben qué es el sentido común? El sentido común dice que si yo llego a una casa, ¿qué tengo que hacer? Saludar. Es obvio. Llego a una casa, me encuentro con un hermano, toco la puerta, sale él, ¿qué tenemos que hacer? Yo mando un mensaje por WhatsApp. Sentido común. Es lógico, ese es el sentido común. Y debemos de darnos cuenta que ese sentido común nos ayuda a nosotros a equivocarnos menos. Y ahí entra el discernimiento. Pero dice la Biblia, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, como esta mañana. Es necesario recordar que cosas tan fáciles, tan evidentes de sentido común, que ya deben de estar plasmadas en nuestra vida como cristianos, que debemos de realizar, pero que no las hacemos. ¿Por qué sucede esto, pastor? Por la simple y sencilla razón de que no hemos madurado. La palabra de Dios en la carta a los Efesios dice, airaos pero no pequéis. ¿Qué significa eso? Se vale enojar, se vale que te molestes, pero no te da el derecho de faltarle respeto ¿a quién? A tu prójimo. Por ejemplo, en casa hay una diferencia entre el esposo y la esposa, algo no salió bien y de repente se molestó la hermana. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a ir de la casa? ¿O el hermano se va a ir de la casa? No, simplemente nos sentamos a hablar. Oye, ¿sabes qué? Nos equivocamos, me exalté, te dije esto, lo otro. Nos perdonamos y para adelante, ¿o no? ¿A dónde nos vamos a ir? Aquí en la iglesia. Somos una iglesia como todas que necesitamos de Dios. Sucede un evento, algo que no salió bien, ¿cómo lo arreglamos? Platicando, hablando. Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no permitas que el tiempo arregle las cosas que se tienen que arreglar. ¿Cómo? Hablando, dialogando, siempre con el respeto por delante, porque somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos leyendo el texto. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué? Pregunta, ¿para quién es la leche cuando hablamos en términos naturales? Para los bebés. Un bebé no puede comer verduras o carne, proteínas. No, tienes que darle de acuerdo a su etapa.
Entonces, si nosotros estamos viviendo este deterioro moral, este incremento de la maldad, Dios nos llama a discernir los tiempos. Jesús dijo que seríamos la sal de este mundo, que seríamos la luz de este mundo. ¿Y cómo lo vamos a hacer, hermanos? Con nuestras acciones, con nuestras decisiones. Que todo lo que hagamos y digamos sea para que Dios sea glorificado. 13. Y todo aquel que participa de la leche, es decir, todo el que le falta madurez, ¿es un qué? Inexperto. Le falta crecer, le falta madurar, le falta saber y entender cómo y qué es la vida cristiana. La vida cristiana no es de comenzar, es de terminarla, y terminarla de pie, caminando con Dios, sirviendo a Dios, glorificando a Dios a través de nuestra vida. Amén. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. ¿En qué, pastor? Dice ahí, en la palabra de justicia. ¿Qué es la justicia? Es la decisión de colocar las cosas, considerando la palabra de Dios, en su justo lugar. Que cada decisión que tomemos tenga por objetivo glorificar a Dios en nuestras vidas. Y luego lo que dice al final, esto es muy fuerte y tenemos que leerlo con la ayuda de Dios, porque es que niño. Francis Schaeffer dice que para que el cristiano pueda enfrentar eventualmente el tiempo que está viviendo, tiene que aplicar justamente la palabra de Dios en su vida, dándole el valor a esa palabra. Si no, entonces vamos a ser arrastrados. Alguien me decía, pastor, en el conflicto que estamos viviendo allá en Israel, ¿por qué no oramos? ¿Es malo lo que hace Israel o lo que hacen los árabes? Y es un tema que tenemos que leer, los libros de los Salmos, para poder entenderlo. Entonces, qué importante es tener el discernimiento ejercitado con la ayuda de Dios. Mateo 16, versículo 1. ¿Cómo viviremos entonces, año 2025, siglo XXI? Colocando la palabra en nuestras vidas, de tal manera que nuestra vida exalte a Dios. Mateo 16, 1 al 3. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Habla de Jesús. Los fariseos y saduceos eran un grupo o grupos religiosos en Israel que se encargaban de manera simulada aplicar la palabra de Dios. Es decir, la sabían, pero no la aplicaban en su vida. Y vinieron para tentarle y le pidieron que les mostrase señales del cielo. Mas él le respondió y les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, es decir, está nublado. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque está nublado, o hay nubes arriba, el cielo nublado. Jesús les dice: hipócritas, ¿cómo sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? Y mire qué directo es Jesús y qué fuerte su palabra, confrontando a estos grupos religiosos. Sabemos distinguir el tiempo. El día de hoy nos levantamos, amaneció nublado, ¿y qué hicimos? Nos abrigamos, salimos con sombrilla, salimos con tiempo, porque sabemos que el tiempo está complicado afuera. Si sabemos distinguir eso, hermano, sentido común, ¿cómo no cuidaremos de nuestra alma y de nuestro espíritu sabiendo que los tiempos que vivimos son tiempos difíciles? ¿Cómo no cuidar más a nuestros hijos que están expuestos al tema de las redes sociales? ¿Qué es lo que están viendo en Instagram? ¿Qué están haciendo en TikTok? ¿Qué ven en las páginas de internet? ¿Sabe usted que hay un historial que usted puede revisar en el celular de sus hijos y puede saber a qué páginas entraron y qué están viendo? Son cosas que tenemos que hacer nosotros los padres, hermanos. Vigilar, revisar, porque son nuestra responsabilidad. Y Jesús les dice: saben ustedes distinguir muchas cosas de la vida, pero no son capaces de ver que tienen frente a ustedes muchas cosas que decidir y que tienen que vigilar, sobre todo el tema espiritual de cada uno de los que viven con usted. Vamos a ir
a la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1. Y en ese sentido, de discernir los tiempos, de saber distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo, el apóstol Pablo escribe esto a los romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Vemos un lenguaje de ruego, de súplica. A veces, como padre, yo he visto esta escena. Cuando los hijos crecen y los padres quieren hacerles entender a los hijos, se dan cuenta que ya no es con gritos, sino que tiene que ser de una forma que realmente toque la parte más sensible de ellos. Y a veces he visto padres que van con una súplica y un ruego para que el hijo o la hija entienda la dimensión del mensaje que están recibiendo por parte de los padres. Por ejemplo, a veces el tema de los amigos. No te conviene esa amistad, hijo. ¿Cómo te lo hago entender? Así dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos vivos, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Él está rogando para que los cristianos no solamente lo sean de boca, de dicho, sino que toda su vida sea una vida de sacrificio, de tiempo a Dios. El tema cristiano hoy, en el siglo XXI, es un tema muy delicado, hermanos. Que si nosotros como padres de familia no desarrollamos en nuestros hijos principios y valores, ellos van a ser arrastrados con los amigos que tengan en su entorno. En el tema de las escuelas, por ejemplo, en el tema laboral, los hijos de nosotros conviven con gente que no son cristianos. Imagínense quién son los que siempre tienen que ceder frente a las amistades que van a encontrar. ¿Sabe quiénes? Nuestros hijos. Son los que ceden para hacer cosas que no agradan a Dios. ¿Por qué siempre cede el cristiano o la cristiana? ¿Sabe por qué? Porque no tiene bien fundamentados sus principios y valores. Viene alguien de afuera y les dice, ¿sabes qué? Vamos a ver esto, vamos a hacer lo otro. Y entonces, ¿dónde quedó el criterio? ¿Dónde quedó el no quiero, no puedo, no lo voy a hacer? Hace falta carácter. 2. No os conforméis a este siglo. Dice otra versión, no se dejen moldear por la mentalidad de hoy. Ahí siglo es mundo. Y el mundo habla de las cosas de aquí y de ahora. El mensaje de la Biblia esta tarde para nosotros es: no permitan que las cosas que en la tele están viendo, o en la televisión, o en las pantallas, o en redes sociales, moldeen su vida. Dejen que la palabra de Dios moldee su vida. Es una lucha. La batalla más grande que tenemos los hijos de Dios está en la mente. No tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados y las potestades. Nuestra batalla está en la mente, hermanos. Recibimos información de diferentes lados. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces el apóstol Pablo dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo ocurre eso, pastor? Leyendo la Biblia. No sucede de otra forma más que estudiando y leyendo la palabra de Dios. Para que comprobéis, ahí está. Yo escucho, yo veo, pero lo paso por el filtro de la palabra de Dios. ¿Todo me es lícito? ¿Me ayuda a concluir? Todo me es lícito, no todo edifica. ¿Puedo hacer lo que yo quiero, mamá? Revisa si te edifica y si te conviene. Y si no, ¿para qué te vas a meter en problemas? ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Eso es lo que Dios quiere que aprendamos nosotros a discernir. Que tengamos nosotros ese criterio de discernir las cosas, que seamos críticos. Que antes de decidir o actuar, pasemos lo que vamos a hacer por la palabra de Dios. Versículo 20, ahí mismo. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Fíjese qué importante cómo inicia el capítulo 12. No se dejen moldear por el mundo. No permitan que el mundo los moldee. Y luego el apóstol Pablo le da
a los hermanos en Roma y hoy Dios a nosotros la forma de cómo aplicar la palabra de Dios en cosas prácticas y elementales. No permitas que lo que te hace tu enemigo te afecte personalmente. 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. ¿Qué? ¿Quién lo va a hacer? Nosotros, los cristianos. No podemos evitar lo que viene en este mundo, hermanos. No podemos evitar cómo el mundo está empujando fuertemente, mentalmente, socialmente, pero sí podemos mantenernos firmes si estamos caminando con Dios y en su palabra. Eso es bien importante, hermanos, que podamos discernirlo en el Señor. Vamos a continuar entonces. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Jesús enfatizó que lo más importante es ser entendido en los tiempos y le interesa que nosotros como hijos de Dios aquí, Iglesia Elohim, seamos entendidos y que podamos discernir los tiempos que nos tocan vivir. No solamente vivir por vivir, sino tener criterio y ver y revisar lo que estamos viviendo. Primer libro de Reyes, ¿ya lo tiene? Capítulo 3. Versículo 9. El contexto es Salomón. Tiene la bendición de dirigir un pueblo. Y qué difícil es gobernar una familia. Es la tarea más compleja que tenemos en la tierra los seres humanos. Porque Dios nos encarga el guiar, el orientar a aquellos que un día no estarán con nosotros y que son nuestros hijos. Versículo 6, vamos a leer desde el 6. Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama humildad. Salomón reconoció que su padre fue bendecido por Dios. Y no fue soberbio, sino que él reconoce y le reconoce a Dios que él tuvo misericordia con su padre. Y que ahora que su padre no está, Dios le concede la bendición de estar al frente como rey de la nación de Israel. Hermanos, hoy quiero recordarles que tenemos una bendición que Dios nos ha dado, no porque la merezcamos, sino porque Él es bueno con nosotros. Y es ser padre y madre de familia. ¿La merecíamos? No, pero nos dio la bendición de experimentar lo que significa ser padre y ser madre. Y dice el versículo 7: Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en el lugar de David mi padre. ¿Y yo soy qué? Esta palabra joven significa en el hebreo inexperto. ¿Qué son los jóvenes? ¿Quién tiene que ayudarles? Los adultos. Yo siempre he discrepado cuando el joven está en la etapa de emprender una carrera. Hijo, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué es lo que te gusta? No. Quien sabe cómo va a funcionar el asunto va a ser el papá. Tiene que revisar en qué áreas el hijo es competente. En qué áreas el hijo puede superar los obstáculos. Si por ejemplo el hijo no es bueno en las matemáticas, sabe que tiene problemas con las sumas, con las ecuaciones y quiere meterlo a la carrera de arquitectura, por ejemplo, pues no la va a hacer. Mételo a una carrera de sociología, psicología, ciencias sociales, que solamente es leer. Pero si el hijo, tú sabes que es bueno en matemáticas, puede entonces meterlo el padre y decir: ¿sabes, hijo? Te conviene una carrera de matemáticas, una ingeniería, etcétera. Es el adulto quien tiene que guiar al hijo, porque los hijos son, o jóvenes son ¿qué? Aunque no gusta, es una verdad. ¿Y hasta qué edad, pastor? Hasta los 33. Nos hace falta siempre el consejo. Sigamos leyendo. Yo soy joven, y ahí está el significado, y no sé cómo entrar ni salir. Claro, los jóvenes tienen vitalidad, tienen fuerza, pero les falta la experiencia. Y ahí tiene que tener el joven la humildad de aceptar el consejo del adulto. Siempre, hermano joven,
Jovencita, que venga un adulto y te dé un consejo, ten la humildad de aceptarlo porque es por tu bien. Amén. Repito, jóvenes, cuando venga un adulto, familiar, hermano en la fe y te dé un consejo y tú sabes que es un consejo, ten la humildad de decir, pues no lo entiendo, no lo comprendo, pero voy a aceptarlo porque es por mi bien. Aunque no hay amenes, es amén. 8. Y tu siervo, fíjese cómo se conduce Salomón frente a Dios, tu siervo. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Allí aceptó Salomón que no tenía la capacidad humana para guiar y dirigir a un pueblo tan grande. En este lugar pregunto, ¿quién ha tenido la capacidad para ser padre de familia? Nadie. Todos vamos aprendiendo con la ayuda de Dios. Y aún así nos equivocamos y fallamos. Porque nunca acabamos de aprender como padres, ¿o no, hermanos? Siempre seguimos aprendiendo. Vemos entonces que aquí hay la humildad de Salomón y reconoce que su responsabilidad es muy grande. 9. Da pues a tu siervo corazón, ¿qué? Entendido para juzgar a tu pueblo. Y es el primer paso que Dios quiere que en esta mañana tengamos en nuestro corazón. Dios, ayúdame a discernir. Dame sabiduría para saber lo que voy a decidir, si es correcto o no es correcto, si va a glorificar tu nombre o no lo va a hacer. Lo que le voy a decir a mi hijo, a mi hija, ¿es con base a tu palabra o es mi carne? Porque recordemos lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón del hombre. ¿Y qué más? Y perverso más que todas las cosas. Podemos equivocarnos. Tenemos que dejar guiarnos siempre por Dios. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre qué. Eso es lo que pide un líder. Eso es lo que debe de pedir un papá. Y un pastor, por supuesto. Ayúdame a discernir, Dios. Los pastores también somos seres humanos y necesitamos de Dios. Nos podemos equivocar, pero buscamos a Dios. ¿Por qué? ¿Quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y viene el 10. Y agradó delante del Señor. ¿Qué le agradó a Dios? Pregunta para la iglesia. ¿Qué le agradó a Dios? Que Salomón tuviera la humildad de pedir sabiduría antes de pedir riquezas materiales. Eso va a agradar siempre a Dios. Que de las cosas que le pidas a Dios, le pidas sabiduría, entendimiento, que le pidas discernimiento. Ayúdame a discernir, Dios. ¿Qué le pedimos a Dios? A veces nos equivocamos y pedimos muchas cosas y menos le pedimos sabiduría. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto. ¿Qué es esto? Sabiduría. Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti. ¿Me ayuda a leer? Y ahí está. ¿Cómo viviremos entonces este tiempo, pastor? Teniendo discernimiento, usando el sentido común, viviendo una vida en la cual no nos cueste trabajo saber qué es la voluntad de Dios y qué no es la voluntad de Dios. Profundo. Versículo 12. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí, te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y mire, siglo XXI, y hablamos de esta historia. Y la gente que no conoce de Dios sabe que Salomón fue un sabio y supo tener sabiduría en los problemas que tuvo que enfrentar como rey. Le hago una pregunta.
¿Cuál es la diferencia entre Salomón y nosotros? ¿Cuál es la diferencia entre Salomón y usted? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que él ya vivió y ya escribió su historia, y usted y yo la seguimos viviendo y escribiendo hasta el día de hoy, porque Dios, el Dios de Salomón, es el mismo Dios de usted y mío. Eso es todo. No hay nada extraordinario en Salomón. Solamente tuvo la humildad de reconocer y pedir discernimiento, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, hermanos. Vamos sobre el final. Regresemos al texto. Primer libro de Crónicas, 12:32, y concluimos. De los hijos de Isaacar, ya vimos que la tribu de Isaacar, su trabajo, tarea era discernir, estar atento, saber qué estaba pasando el pueblo social y civilmente. 200 entendidos en los tiempos. Bueno, no estamos hoy con las tribus y aquí no hay ninguno de la tribu de Isaacar, pero sí debe de haber en cada hogar. La esposa, el esposo deben de estar alerta y discernir lo que estamos viviendo. Y dice el texto, entendidos en los tiempos, y que sabía lo que Israel, ¿me ayuda a leer? Vaya conmigo al texto, no se me distraiga. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, ¿me ayuda a leer? Y que sabía lo que Israel debía hacer. Hasta ahí. Los padres de familia, todos los líderes, cuando discernimos lo que estamos viviendo, Dios nos enseña lo que debemos de hacer, lo que debemos de instruir a nuestros hijos, lo que debemos aconsejarles. Dios demanda y espera mucho de nosotros como padres de familia. Hasta aquí usted puede decir, pastor, no sabía todo o tanto de lo que usted ha dicho, pero a partir de hoy lo sabes, y tienes delante de Dios la responsabilidad de cumplir con el consejo de Dios, porque si sigues siendo negligente, ya no es por falta de conocimiento, es por negligencia y por descuido personal. Concluye el texto. Y que sabían lo de que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Fíjese cómo concluye. Leamos lentamente la última parte del texto. Cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Es decir, el consejo que tú das afecta a terceros. ¿Se da cuenta? Es decir, lo que decidimos es que es mi vida. No. Lo que tú haces, hijo, también nos afecta a nosotros como padres. Lo que haces tu papá también le afecta a tus hijos. Es decir, nuestras decisiones no son personales, tienen alcance colateral y afectan a otros. Por lo tanto, antes de que decidas actuar, siempre piensa cuánto puede afectar eso a tu familia en términos espirituales. Lo que tú vas a hacer o decir va a ayudar para que la familia crezca o esté en el Señor espiritualmente gozosa, o va a ayudarlos a desanimarse. Si lo que yo digo, lo que yo hablo va a infundir desaliento, mejor lo dejo y daré palabras que alienten a mis hijos para que caminen con Dios.